¿Cómo siente usted los precios hoy en día de las motos en Venezuela? Bastante económico, han bajado mucho. ¿O sí se puede adquirir una moto hoy en Venezuela? Mira, yo creo que los precios están altos. 6.712,61 más IVA. Ah, caramba, miren, tiene puerto USB para cargar. Yo no había visto eso en las motos. También. Ok, por aquí. Papá, que le vaya bien. Gracias por ese cariño. Sabemos que la mejor forma de conocer a personas y culturas es a través de la comida y lugares. Así que acompáñame a probar sus sazones y sumergirnos en sus culturas y así poder vivir muchas experiencias y conocer más de lo hermoso de este mundo. Hola, hola Caraota. Pues yo me encuentro justamente en el estado Carabobo y este contenido va a estar sumamente importante, así como lo viste en la miniatura o lo viste en el título. Vamos a averiguar cuánto valen hoy en día las motos, tanto de bajo cilindraje como alto cilindraje. También qué formas de pago puedes adquirir una moto o qué formas de pago aceptan. Ahora esas chicharras están dándole duro. ¿Qué papeles piden para tú sacar una moto de un concesionario? ¿Aprobarán créditos hoy en día para las motos? Pues eso todo lo vamos a averiguar, ya que se ha vuelto tan popular las motos en Venezuela. Demasiado, tanto que parece Tailandia ya. Otra preguntita que yo quería hacer es referente a los papeleos. Para yo adquirir una moto, ¿qué me piden? ¿Qué necesito traer? Únicamente tu cédula de identidad. Ya al momento que hagas la cancelación, tienes ya disponible tu placa, tu certificado de origen original y tu factura original a nombre tuyo. Luego, tú después de 30 días, haces tu registro por la página web del INTT y ellos te enviarán tu correo con tu título ya a tu nombre. Y bueno, mi hermosa familia, ya estamos justamente dentro del concesionario y nos asignaron uno de los asesores que nos va a informar detalladamente el valor y los detalles de estas motos tan espectaculares. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar, mira. Gracias, Omar. Mira, ¿por dónde comenzamos? Cuéntame, tú eres el que me dirige acá. Vamos a empezar por aquí, por este modelo. Ok. TR150. TR150. TR150, sí. Ok. Es una moto reforzada. Ok. En la horquilla, Ajá. 2 veces, ¿verdad? Tiene doble resorte más el amortiguador. Es una moto súper resistente, Ok. bien estable, no se te va a desajustar, no va a botar tornillos ni nada de eso. Ok. ¿Verdad? Tiene un tablero digital, tiene una capacidad del tanque de gasolina de 14 litros más 2 de reserva. Ok. Para iniciarte, para ser emprendedor, para tu trabajo, esta es una moto sería ideal. ¿Qué Y vale? lo mejor es el precio, $940. $940 y es 0 kilómetros. 0 kilómetros, sí, Wow. con luces LED, alta y baja. Es una moto de verdad bastante para una herramienta de trabajo para cualquier emprendedor. Mira las carreras ahí, como tú Ajá, verás. ese es el precio de las Precio. carreras. Sanvit, $2. Ok. Patio Trigal, $2. Después de Patio Trigal, Ok. cobramos $2. $2. Sí, y entonces la parte Ok. de $1 Ok. son todas las carreras cortas, pues, ¿entiendes? Ok. Vamos a mostrarles aquí, mire, aquí él me está colocando. Estas son las carreras que ellos hacen con sus motos. $2 y $3. Y estas son otras carreras. Trigal, Trigaleña, Terredoma. $1. Ah, $1 para otro municipio. Esta es una edición especial Ok. de Toro, se llama la Rex. Es un motor 250, 6 velocidades, edición especial, con protectores de leva. Ok. Tiene barra telescópica invertida para mejor absorción en la suspensión. Ok. Tiene protector para el motor, ¿verdad? Le cambió el escape, tiene una parrilla reforzada. El tablero digital. Sí, tiene su tablero digital, como lo puedes ver acá. Capacidad del tanque, 12 litros de gasolina. Esta es una moto que es doble propósito. Puedes estar en el cerro, en la playa, en la montaña y puedes darle uso para largos viajes de larga distancia. Ok. R200 León, que es un motor, como ya lo mencioné, 200, motor a balancín, ¿verdad? Esto es un motor prácticamente indestructible porque no usa cadena de tiempo, es una gran ventaja que tiene esta moto, que es una moto también fabricada para largos viajes. Esta tiene un precio de $1,150. Y una ventaja también que tienen otras motos que traen luces LED. Tenemos esta preciosura que se llama la Fox, es un motor 180, ¿verdad? Tiene puerto USB,
Ah, caramba, miren, tiene puerto USB para cargar. Yo no había visto eso en las motos. Esta función que la puedes combinar con tu teléfono, le puedes cambiar los colores. Tiene una seguridad aquí en la switchera. Ah, Que ok. únicamente lo puedes abrir con esto. Incluso para mayor seguridad la voy a trancar y voy a buscar una llave de otro modelo de moto, Ok. pero no tiene la misma combinación. Este es de ok. aquella moto. Mira que no lo puedes abrir. Ah, no abre, no abre. Únicamente abres con su llave. Ah, o sea que no es una llave universal que puede venir cualquiera. Es una llave sino que auténtica. auténtica. Cada- ¿Qué precio es? El precio de esta moto es de 1.390. 1.390 Sí, dólares. con un motor 180. Con esta moto no vas a tener limitaciones. Si quieres ir a Maracay, si quieres ir a Caracas, playa. si quieres ir a la playa. Tiene un motor fabricado para esas largas trayectorias. Ok. Eso es todo lo que necesita para comprarse una Súper moto, su sencillo. cédula. Ni siquiera tienes que trasladarte a ningún lado, sino únicamente aquí cuando vayas a hacer la compra, luego del registro lo puedes hacer desde tu casa o desde tu teléfono. Bueno, ¿y qué modalidades de pago aceptan acá para uno adquirir una moto? A ver. Bueno, tenemos modalidad dólares en efectivo, transferencia y CL. CL, PayPal, aceptan todas las modalidades de Todas pago, las ¿verdad? modalidades de pago, sí. El precio de las motos hoy en Venezuela, usted que tiene moto y trabaja con moto, ¿cómo usted lo siente? ¿Son precios muy altos o son precios muy bajos o sí se puede adquirir una moto hoy en Venezuela? Mira, yo veo que los precios están altos, ¿viste? Sí están altos, ¿verdad? Alto, claro. Una moto 0 kilómetros, fui ahorita a uno de los concesionarios y una moto 0 kilómetros, 1.200, 1.500. Y aparte de eso, mira, la más económica es la Vera, pero la Vera se desajusta muy rápido. La Vera se desajusta muy Hay que rápido. estar- hay que estar siempre encima de ella, está apretándola. Entonces Y tiene eso. que estarle, así sea 0 kilómetros, tiene que estarle Sí. gastando. La que es un poquito mejor es la Empire. La Que- Empire. Sí, la Empire es un poquito más. En base a los repuestos de las motos, ¿cómo siente usted? ¿Están también muy costosos para mantener una moto o los repuestos sí son más baratos? Mira, algunas cosas están económicas y otras cosas no. Por ejemplo, fíjate, una relación completa vale $15. Aceite bueno. ¿Y cuánto Sí. vale un aceite bueno? Mira, $11 está valiendo ahorita. $11 un litro. Un litro. Está muy caro. Porque yo compro para mi carro y vale $7, $6. Vale, pero ese trae algo especial que es supuestamente para la campana de croche para que no se desgasten los discos. Ah, Así ok, dicen ellos. ok. No sé si es verdad. Este tipo de motos que no las había visto, que son especialmente para delivery y me dicen que son eléctricas. Pero también me frené en este lugar porque tienen motos súper espectaculares de alta cilindraje que no había visto y obviamente también se las tengo que nombrar. ¿Qué papeles tengo que traer? Legalmente pedimos solamente copia de cédula, copia de RIF. ¿Ok? ¿Esta verde qué vale? Ok, eso es un 200. ¿Ok? Eso es un 200. Y esa igual tiene un precio base actualmente de 1.937,82 más IVA. Esta moto vale $1.900 y dele más IVA. Ajá. Esto es una motor 200, un tanque de 20 litros. Ok. Es un tanque de 20 litros. Tiene doble freno de disco delantero. Tiene tablero digital y analógico, como puedes ver. ¿Ok? Tiene un escape totalmente desmontable. Tiene un caucho 150-70-17. Neguara. Tiene una relación 520. ¿Ok? Y, por supuesto, no lo voy a decir, pero tiene una relación para carrera. ¿Ok? Este es un modelito, básicamente, que estamos ahorita promocionando. Esta tiene un costo ahorita de $621. Es una de las más económicas que tenemos actualmente en el mercado. ¿Qué es ese pedal que está ahí? Que Porque es como una bicicleta. bicimoto también. O sea, si uno le da ahí, uno puede Exacto, andar puede también. andar también, porque si te quedas sin batería, tienes la opción de darle al pedal como una bicimoto. Ah, caramba. Mira, también tiene la opción. Si te das sin batería, le das ahí y igualito llegas. No hay excusa. Carga o delivery. Ah, mira, para delivery. Sí. Tiene con sus sujetadores en caso tal para llevar más mercancía. El espacio Wow. actualmente aquí es Ay, ergonómico. es grande. Miren Sí. todo el espacio que tiene. Tiene Sus protectores. protectores y conservadores de frío calor. ¿Me entiendes? Oye, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué precio tiene? 1.280
con 11 masiva. 1.280 con 11 más IVA esta moto. Tiene un precio ahorita de 6.712,61 más IVA. 6.700, ya yo sí 600, me la llevo yo ahorita. Sí, va. 6.700 dólares. Explican algo espectacular. Esta moto es la réplica exacta de una moto que está compitiendo en Moto 3. la Moto 3 a nivel mundial. Miren, está casi que patrocinado por la Red Bull, digámosle, porque mire, está todo volado por la Red Bull. Repower. Pero es Repower, parece Red Bull, pero es Repower. Pero esto es una locura de moto. Esto debe correr de una manera, miren los cauchos, qué locura. ¿Y esta qué valor tiene? Ahorita tiene un precio de casi 7.000 y pico más IVA. 7.000 y pico más IVA, más nada. ¿Vale? Mira, ponlo durito ahí, eso. También. Ok, por aquí. Bueno, un saludito a toda la comunidad. Más nada. Dale, papá, que le vaya bien. Gracias por ese cariño. Bueno, familia, de verdad que la gente es súper cariñosa por aquí. Reconocen a uno referente a la labor que uno hace con las redes sociales. Y más que todo la juventud pide ese tema de un autógrafo, una broma, pero me pareció bastante inocente, bastante lindo que las personas aprecien tu trabajo y bueno, te quieren así de esa manera. ¿Cómo siente usted los precios hoy en día de las motos en Venezuela? Bastante económico, han bajado mucho. ¿Han bajado? En comparación con años anteriores, 4 años atrás, no se podía comprar moto. Sí, y ahorita puedes adquirir una moto 0 kilómetros. 0 kilómetros y hasta crédito, te la dan y tú la vas pagando. Anteriormente tampoco, tenías que trabajar en una empresa que te respaldara, tenías que tener fiador, el banco, no sé qué, tantas cosas. Ahorita no, ahorita... Esa información yo no la sabía. Bueno, sí. Ahorita hay agencias que tú vas, okay, si quieres te das una parte y te la llevas y la vas cancelando. poco a poco. Poco a poco. Oye, yo no sabía esa información de que también existían agencias o concesionarios de motos que te aceptan créditos y te llevas la moto y quedas pagando. Sí. ¿Qué requisitos piden más o menos para ese tipo de trámites? No, tu cédula de identidad, tu RI, porque ahí marca todo, tu dirección y todo, pues. Sí. Y que ya ves la parte que ellos te exigen, pues. O como la inicial para que te suelten la moto. Y te la sueltan. Anteriormente ni eso, hasta que no la pagabas, hasta que no era el último medio, ni te miraban. Mira, esa información está muy buena. Ahora bien, mantener una moto, o sea, el tema de los repuestos, ¿son costosos? No. ¿Son accesibles para mantener una moto bella? Sí. El precio de los aceites, por lo menos, ¿cuánto valen por ahí ahorita un aceite para la moto? Hasta $4, de $4 en adelante. De $4 en adelante. Y las bujías, bueno, yo no sé mucho de moto. $1 en adelante también. ¿Las bujías $1? $1 en adelante. Una de las cosas más importantes es que cuando tú visitas un centro comercial hay muchas motos paradas frente a los centros comerciales. Miren, bastantes motos, porque obviamente esto se ha vuelto algo como una salida o una necesidad de tenerla para poder trasladarse. Pero lo que es el tema de las motos ha tenido un auge muy grande en toda Venezuela. Sacando cálculos, ya que en mi casa siento que no hay electricidad por un semáforo que vi, dije nada, me voy a poner a hacer ejercicio un ratico y conversar con ustedes referente a estos precios de las motos hoy en día en Venezuela. No sé cómo ustedes lo ven o cómo ustedes vieron esos precios de las motos. Yo de verdad no sé qué opinar porque como no conozco el tema, no me gustan las motos tampoco. Entonces, referente a lo que o la opinión que dijeron unos que no, sí, está muy barata, los precios están muy accesibles, los repuestos están muy accesibles, no sé, o sea, comenten ustedes allí qué les pareció ese comentario. Y referente a la otra persona que sí dijo que oye, obviamente los precios de las motos están un poco altos. Entonces ahí tienen carne para que se echen cuchillo.
Y bueno familia, así mismo nos despedimos de este video. Te voy a regalar este hermoso paisaje, miren este hermoso parque para venir a caminar divino. Y te lo regalo única y exclusivamente para que me sigas. Por favor, suscríbete en mi canal, dale click al botoncito allí, es totalmente gratis. Y lo puedes compartir con otra persona que quizás le guste este tipo de información o le pueda ayudar esta información. Ustedes dirán, ¿por qué dicen tanto? Comenta, comparte, deja like, qué fastidio. No, es que uno, es totalmente gratis. Dos, oye, no te cuesta nada pulsar ahí, te lleva menos de 2 segundos. Y 3, te voy a explicar por qué. Obviamente esto nosotros lo hacemos como es un trabajo literal, pero que nos gusta y nos apasiona. Y obviamente si tú dejas tu like o un comentario, el algoritmo de YouTube va a mostrárselo a más personas y lo va a seguir recomendando. ¿Ok? Y si tú ves el video totalmente completo, también el YouTube se va a dar cuenta que la retención de este video es buena y lo va a seguir mostrando a otras personas. Así que, por favor, es importante, deja tu like, comenta y comparte y así me vas a ayudar un montón. Y como yo siempre te digo, familia, nos vemos mañana en un hermoso video, ya sea de gastronomía, de turismo, informativo, aventura, no lo sé. Así que como yo te digo, mi hermosa y bella familia, te mando un besito en el hombro de este servidor que hoy se montó en una race de carreras. Así que, guaya.